Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación a comentar este interesante informe. Em, Está de más decir lo valiosa que es la discusión que puede generar. Sabemos que ha generado harta discusión, lo puede ver cualquier ciudadana, cualquier ciudadano que haya visto los medios de comunicación en los últimos meses. Sabemos que es parte de los objetivos del informe y del PNUD. Más allá de ese debate, el punto es que el tema que está planteando es extremadamente atingente y entonces creo que no solo es que ha aumentado, se ha dado una buena discusión, ha existido mucha discusión, sino que los temas que se están poniendo de frente tienen que ver con de alguna manera mirar críticamente los aprendizajes y los desafíos que vienen después de 5 años extremadamente agitados en la sociedad chilena. Entonces también creo que es como un momento interesante para hacerse varias de las preguntas que aparecen ahí a la luz de experiencias recientes. Yo me acuerdo del lanzamiento de Desiguales, por ejemplo, y todo se miraba hacia el futuro respecto de las posibilidades de cambio, de cómo esto se puede leer por la ciudadanía. Ahora está hablando de una situación completamente distinta. Tiene que ver con tipos de cambio, pero venimos de 5 años donde nadie puede decir que no ha habido cambios o posibilidades de cambio. Entonces, otra manera de pensar los resultados y los tipos de implicancia de este informe. Eh, Voy a dar algunos comentarios tratando de ser breve y de atenerme a los tiempos. Bueno, un primer punto ya ha sido discutido, lo plantea Eduardo, de hecho, desde el inicio, y tiene que ver con en qué medida el título del informe captura o cuál es el mensaje que se busca dar. Por cierto, voy a hacer solamente uno o dos comentarios generales sobre el informe, después me voy a ir directamente al tema de elites. Em, bueno, lo que muestra el estudio es extremadamente contundente y a mi juicio es bastante sorprendente que la élite y la ciudadanía muestran en el fondo, una gran disposición al cambio. En el fondo se parte de un diagnóstico que sabemos y seguramente compartimos de que Chile ha cambiado mucho en las últimas décadas y en ese sentido queda abierta la pregunta de qué está detrás de la provocación del título. Aquí yo creo un poco, al igual que lo que planteó Aldo Mascareño, que no es que nos cueste cambiar, sino que los cambios acaecidos se perciben y se evalúan distintos porque hay públicos distintos. Lo cual no quiere decir que el informe pone esta provocación de por qué nos cuesta cambiar en ciertos aspectos que son importantes para la sociedad y que parecen ser muy representativos, muy sensibles para una parte muy importante de la ciudadanía. A mí me llama mucho la atención, sin embargo, que esta disposición al cambio es demasiado gráfica, que 100% de las élites quiera que las cosas cambien y menos personas de la élite quieren que las cosas vuelvan a ser como antes, que el porcentaje que la ciudadanía tiene respecto a esa idea me parece bastante interesante. Eh, pero bueno, también sabemos que existe una visión de empeoramiento de la sociedad chilena y ese es un aspecto que deberíamos leer con cuidado respecto a los cambios. En el fondo, supuestamente estamos en una peor situación, pero al mismo tiempo queremos cambios profundos. Entonces, ¿cómo aquilatar estas experiencias que han sido más bien negativas con proyectar cambios hacia adelante? En el fondo sugiere un balance delicado entre disposición al cambio, pero qué tipo de cambio, cómo orientar un cambio que satisfaga los distintos tipos de intereses y sensibilidades. A partir de lo que propone el informe, basado en estas evidencias, pienso que otras preguntas que podrían aparecer en las primeras láminas o en las primeras páginas del informe podrían haber sido no tanto por qué nos cuesta cambiar, sino por qué nuestros proyectos de cambio son tan diferentes o por qué le tenemos tanto miedo al conflicto para buscar acuerdos. Y esta aversión al conflicto la destaca el informe no solo respecto a las élites, sino respecto a la ciudadanía. De hecho, la aversión al conflicto aparece mayor en la ciudadanía que en las élites. En todo caso, esto el PNUD lo enmarca en una tendencia que viene de informes anteriores y plantean que, claro, limita las capacidades de conducción del país, dado que el conflicto es la norma más que la excepción en los procesos de cambio. Un punto más, eh, yo estoy de acuerdo con la explicación que da Eduardo respecto al declive de la desigualdad. Quizás el informe de desiguales, la forma como está estudiando el tema de la desigualdad es muy importante, es muy central en ese informe. Puede haber otra manera en que esto haya sido
planteado por la ciudadanía también. Aún así, a mí me parece bien importante este declive, porque también hay un declive moderado respecto al informe anterior a desiguales. Pero es interesante que en un contexto que siga habiendo una evidencia muy fuerte de distintas disciplinas, en sociología hay una gran cantidad de trabajo hoy en día, ciencia política, ciencia social en general, economía tiene mucha evidencia también de concentración económica. Este declive también puede tener que ver un poco con lo que ha pasado estos años, ¿ah? Y quizás expectativas frustradas o esta urgencia que se plantea hoy día al crecimiento quizás hacen que la gente lo pondere de una manera distinta, siendo que en general la academia a nivel internacional está de acuerdo en que crecimiento y desigualdad son dos elementos que se pueden afrontar de manera conjunta. Y creo que también ahí hay un desafío respecto de cómo medir eso, que la gente también entienda algo que en el debate, insisto, está muy bien calibrado, que se necesita crecimiento con igualdad y que las dos cosas se pueden afrontar conjuntamente. Vamos a la LID. Bueno, aquí se confirma una tendencia que viene también apareciendo en estudios previos y aquí tomo especialmente referencia a la encuesta de LID del COES, en la cual me tocó participar junto con otros colegas de la universidad como Cristóbal Rovira y donde el DESUC nos ayudó de manera bien importante en al menos una LID completa, que es la LID cultural. Eh, Sobresale un perfil un poco distinto de la elite económica respecto de las otras élites. ¿Ah? Y también a veces respecto de las otras élites, a veces respecto de la ciudadanía. Es una élite económica que quiere, es la que más quiere, de hecho, acceso a una educación de calidad, pero es la que menos quiere reducción de desigualdad de ingresos, la que menos quiere cambio en el trato y respeto a las personas, la que menos quiere acceso a pensiones dignas, la que menos quiere condiciones medioambientales para la vida humana, la que menos quiere acceso de la mujer al trabajo remunerado. Y también esto es distinto en términos de lo que el informe plantea como sueños futuros. La élite económica es la que menos sueña con más derechos sociales, es la que más sueña con un país más seguro y ordenado, es por lejos la que más sueña con más crecimiento económico, es la que menos sueña con la protección del medio ambiente. Y asimismo, la élite económica también muestra un perfil un poco distinto que el resto de las élites respecto a los costos a asumir para poder emprender cambio. Es de las élites la menos dispuesta a pagar más impuestos, la menos dispuesta a aportar de su pensión a un fondo común, la menos dispuesta a aceptar un periodo de incertidumbre para el cambio y está mucho más dispuesta a tolerar excesos policiales si eso aumenta la seguridad. Este patrón en general es coherente con lo que aparece, por ejemplo, en la encuesta de Litzel Coes. Hay una cierta diferencia. La elite política en general tiende a tener posiciones más intermedias, una cuestión que tiene cierta lógica debido a las participaciones de candidatos de candidatos y de personas en posiciones que representan distintos partidos políticos. Y la elite cultural, como se entiende en el estudio del COES, acá como elite simbólica, también tiene un poco más de diferencias, pero en general se muestra a menudo en ciertos elementos más cercanos a la ciudadanía. Eh, yo creo que este perfil un poco distinto a la élite económica también puede ser conectado con algunas literaturas, y esto también es debate académico, y aquí estoy pensando en trabajos de ciencia política como los de los profesores Ben Schneider y Alicia Holland respecto a las ideas de redistribución, pensando que en los últimos años en Chile y América Latina sí han ocurrido cambios redistributivos, hasta ahora redistribución sobre la mesa, al menos como discusión, hay ciertas redistribuciones fáciles que se pueden hacer. Podríamos decir en Chile, pese a que fue altamente discutida, la PGU. Pero la PGU tiene cierto consenso. Antes, el 2008, cuando se logró la PBS, la Pensión Básica Solidaria, qué sé yo, los sistemas de protección social en infancia, hay ciertos elementos que tienen una redistribución que logra una cierta aceptación. Pero pasar al siguiente escalón de redistribución, lo que estos autores entienden como redistribución difícil, es mucho más complejo porque toca intereses y hay muchas sensibilidades en juego. Entonces, claro, estos perfiles también nos pueden ayudar a entender en qué medida están las condiciones o cuáles son las dificultades, para decirlo al revés, respecto a avanzar en metas de redistribución difícil. Eh, el informe muestra una disposición al cambio profundo y de hecho, en especial la élite económica tiene anhelos de cambio, de acuerdo a lo que nos muestra el informe. Pero la experiencia muestra que en temas clave que conciernen a la política económica y social, y también al rol del Estado en el financiamiento del bienestar, las élites económicas en general quieren seguir haciendo lo mismo. En fondo, creen en una receta que también viene de atrás. Si miramos más allá de las percepciones de la encuesta, digo, al ir al área chica, el debate actual nos muestra que, por ejemplo, en términos de pensiones, reforma previsional,
básicamente se plantea mantener, grosso modo, un sistema de capitalización individual, con poco margen para el Estado por sobre lo que ya existe. Me refiero especialmente al tema de cuántos puntos de cotización por persona pueden ir a un fondo común, por ejemplo. Sigue habiendo más bien una preferencia por una fórmula más de capitalización individual. Capacidad económica del Estado, posibilidades de capacidad económica del Estado, la reforma tributaria en verdad ha sido contenida precisamente en razón de que no existe mucha disposición a pagar más impuestos. De hecho, el pacto fiscal que se logró aprobar finalmente, que es básicamente todo el paquete de medidas anti-evasión, se llama, entre otras cosas, Pacto por el Crecimiento. O sea, no se logró una idea de reforma tributaria propiamente tal, con los objetivos que había. El crecimiento económico sigue apareciendo como una tarea clave, lo cual la sociedad chilena está de acuerdo, diría yo, en términos generales, pero no aparecen tantos matices respecto a cómo buscar un crecimiento económico que sea inclusivo o, como dicen muchas organizaciones internacionales, donde se logre realmente una prosperidad compartida basada en ese crecimiento. Aparecen más opciones de privatización por sobre coordinación público-privada o estatización y una alta valoración de cómo funciona el mercado, pese a sucesivos casos de colusión, monopolio, carteles y abuso de posición dominante. Sin ir más lejos, la encuesta de Litzer Coes muestra que para la élite económica sobre el 60% considera que el mercado funciona bien. Lo cual en este contexto nos abre la pregunta de qué posibilidades hay de buscar reformas que también permita que el mercado funcione bien, que es lo que en realidad yo creo también toda la sociedad chilena anhela. La élite económica valora a los liderazgos con capacidad de buscar acuerdos. Y en ese sentido, la pregunta es si buscar acuerdos no tiene también este riesgo de volver a una política de acuerdos que no incluya cambios importantes en las direcciones que hemos planteado antes, un poco en esta línea que plantea Schneider y Holland de redistribución difícil. Cómo los países enfrentan cambios redistributivos difíciles que permitan reducir la desigualdad, mejorar las pensiones, etc. Yo creo que ahí hay un desafío. Algo más respecto a este punto. Alguien podría decir, bueno, en la lógica de la villanización, la élite económica es la que lidera esa villanización, pero sin embargo, ojo, el informe muestra también, creo yo sorprendentemente, que la ciudadanía no tiene preferencias homogéneas a este respecto y se divide a veces más que las propias élites frente a varios temas de importancia social. Entonces sí, alguien podría decir, la élite económica puede ser un freno para cambios de más igualdad, bienestar y ampliación de derechos sociales, pero hay una facción importante de la ciudadanía que no se aleja tanto de esas posturas en temas tan diversos como las expectativas de orden y seguridad, castigos severos a la delincuencia, crecimiento económico y creación de puestos de trabajo o protección del medio ambiente. En ese sentido, parece haber menos diferencias que los que encontrábamos en la encuesta de Leeds, y si es así, podríamos preguntarnos a modo de hipótesis que después de estos años y sus múltiples sucesos, quizás hay una reconexión o una mejor sintonización entre la élite y la ciudadanía en algunos temas. No quiero dejar de mencionar en este punto que ciertas columnas de opinión y ciertos autores dentro de los medios de comunicación que comenta el propio informe empiezan a mostrar una cierta visión crítica del funcionamiento de la élite económica. En el fondo, no solo en medios alternativos o de intelectuales que uno podría usar alternativos, está surgiendo esta crítica. De hecho, aparecen buenas columnas en los últimos años de personas que tienen columnas permanentes en diarios como el Mercurio, el Diario Financiero, Karen Ebensperger, Juan Ignacio Brito, que están planteando que hay una élite económica que está mostrando una cierta descortesía, dice Ebensperger, con poca consideración del proyecto cívico, con una cierta ceguera y obstinación, dice Brito, que pone menos atención de la que debería a los riesgos sociales y políticos de la concentración extrema de riqueza. Me parece que eso, pensando en la sección final de oportunidades de cambio, abre ciertas posibilidades. Termino con un comentario respecto especialmente a los últimos capítulos, la parte de discursos públicos, lo dura que es la visión sobre el Estado chileno. Creo que es un momento fácil para pegarle al Estado, pero quisiera hacer el contrapunto. En el fondo, asumiendo las diversas identidades, el pluralismo, la heterogeneidad estructural, sigue siendo bien impresionante la magnitud de la evaluación crítica del Estado. Representa todo lo malo de la sociedad, en un contexto donde abundan los villanos y no hay héroes, no representa nada de protección ni de seguridad, se le critica desde todos los colores políticos, y en realidad la visión que tenemos a menudo es peor que lo que la realidad exhibe, lo cual puede verse en perspectiva comparada utilizando los indicadores que quieran y los informes internacionales que quieran. En el fondo, el Estado chileno, pese a todo,
no es malo en perspectiva internacional. Y tenemos ejemplos recientes. Podemos ir a ver, por ejemplo, las vacunas, que me parece una instancia crítica, contexto pandemia, cómo reacciona el Estado chileno, y asimismo hay muchos ejemplos históricos de cómo funciona. Entonces sí me parece que aquí vuelvo a la ciencia política, por ejemplo, trabajo reciente de Gabriel Ondetti, publicado a nivel internacional, eh, abre la pregunta sobre el antiestatismo, ¿ah? Como un factor que requiere más estudio en Chile. Cuáles son las condiciones que lo explican y en qué medida existen distancias o no respecto a lo que ocurre en la realidad o bien en lo que muestran los trabajos empíricos. Termino con algo que le he comentado otras veces al equipo del informe y tiene que ver con lo que yo sugeriría, me parece interesante, es una provocación, es hacer la pregunta por el concepto de élite simbólica. El equipo, el informe trabaja con una categorización de élites dividiéndola en cuatro: política, económica, social y simbólica. Es una aproximación esencialmente posicional, cargos y posiciones donde se toman decisiones, y a mí me sigue llamando la atención que se mantenga el concepto de élite simbólica para quienes tienen posiciones de la esfera del arte, la cultura, la educación, la investigación, la religión y la comunicación, en lugar de una élite cultural. ¿Y por qué me parece importante hablar de élite cultural en vez de simbólica? Porque la definición de élite simbólica, como está en el informe, es grupo con capacidad de transmitir valores y representaciones sociales que pueden influir, formar y transformar las visiones de mundo de una sociedad. Si esto es así, me parece que se le quita la dimensión simbólica al análisis de las otras élites. No creo que esta capacidad de transmitir valores y representaciones sociales influyentes sea solo del mundo cultural, sobre todo hoy en día, ¿ah? Sino que en Chile es muy notorio cómo lo han hecho en realidad las otras élites. Puede uno hacerse la pregunta por la dimensión simbólica detrás de la élite política o de la élite económica. Entonces me parece que este tipo de categorización puede inhibir ese análisis, por ejemplo, en los capítulos finales, cuando se ve que esta dimensión simbólica está en la acción diaria de las otras élites. Creo que eso puede ser interesante también para, por ejemplo, analizar el uso de semántica, ciertas gramáticas, ciertos conceptos y ciertas imágenes cuando se habla de las evaluaciones del Estado y del mercado respectivamente. En síntesis, muchas gracias por este tremendo informe, una gran provocación y una gran invitación a las académicas y académicos a producir este tipo de discusiones que también logran ustedes. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada agradecer a DESUC por la invitación y darme espacio para abordar un tema que usualmente es poco sexy, ¿cierto? El tema de la metodología es fundamental de todas maneras para poder entender el contexto de estos resultados que acaban de presentar Jorge y Eduardo latamente, así es que agradecido. Em, es importante cuando uno escucha estos resultados tener en consideración lo complejo, ¿cierto?, que es medir de forma válida, de forma confiable, fenómenos como este. Ellos también ya lo han relevado en sus presentaciones. Y por eso es importante hacer multimétodos. Así que también felicitar la metodología general de este estudio. Yo me voy a referir exclusivamente a la parte de la encuesta de élites, porque bueno, ahí es donde tengo yo mi fortaleza y ustedes ya han abordado los otros puntos de manera importante. Mi contribución a esta charla entonces va a ser en este punto y solo para relevar este agradecimiento es que en el informe el tema de la metodología se aborda en el capítulo 5, ¿cierto? Así, hacia el final, donde está la encuesta de élites, en un pie de página número 1, la primera advertencia, ¿cierto?, acerca de este punto, y después en el anexo 4 y 5. Así que solamente para, para relevar. Bueno, ¿qué es lo que yo quería abordar acá? Es cómo se eligen, cómo se desarrollan estas muestras, ¿cierto? Primero que nada, el desafío de definir la población objetivo. Muy complejo, ¿cierto? Acá se ha mostrado, acá se definieron 4, ¿cierto?, tipos de élite. Uno puede decir, bueno, faltó una, faltó otra, pero por lo menos está ahí la metodología, ¿cierto?, el fundamento. Así es que súper bien, eso es importante para entender acerca de quién se está hablando, ¿ya? Segundo desafío es el diseño de la muestra, ¿ya? Esta es una encuesta, es cuantitativa, entonces es fundamental también hablar de eso. Es una muestra no probabilística, intencionada por cuotas, ¿cierto? No es exhaustiva.
por lo tanto, no es representativa a escala de la población, y esto se aborda, ¿cierto?, en ese primer pie de página. Em, comparaciones entonces entre la encuesta anterior, 2013, y esta también se menciona ahí que tiene que ser tomada con cautela, ¿ya? Así es que súper bien, comparación con otros estudios como el del mismo PNUD, como el que se hizo acá en el COES, es fundamental para sacar conclusiones, ¿ya? Así es que súper bien. Un tema que no se muestra, ¿cierto?, es el tema de las tasas de respuesta. Cómo, ¿cierto?, al final del trabajo de campo llegamos a quienes están en esta base de datos y en base a la cual se analizan, ¿cierto?, todos estos resultados. No está en el informe, ahí con DESUC, ¿cierto?, escarbando un poquito más, uno se da cuenta de que se partió, se elaboró un marco, ¿cierto?, se fue a entrevistar, pero fue muy complejo. La tasa de respuesta global estuvo ahí en torno al 30%, ¿ya? Esto es bien bajito en comparación con las tasas de respuesta de las encuestas a población general, ¿ya? Así que eso es lo primero que es importante notar. ¿Por qué? Porque existe un riesgo de sesgo de no respuesta. Acá también se ha mencionado por Eduardo, especialmente hay una lámina que tú dices acá, importante tomar consideración que tal vez estos resultados pueden estar sesgados, ¿ya? Entonces, qué bueno que se mencione en la presentación, también habría que mencionarlo en el estudio para que los que, ¿cierto?, van a empezar a tomar decisiones e interpretar resultados lo tengan en consideración. Ahí, abriendo un poco, ¿cierto?, esa tasa de respuesta global que es del 30, uno se puede dar cuenta que entre la élite económica y la política, acá tengo mis notas para no equivocarme, la tasa de no respuesta, ¿cierto? O sea, perdón, la tasa de respuesta fue de un 40%, 38, 40. Sin embargo, entre las élites simbólicas y sociales esto es como el 20%, ¿ya? Entonces, ahí hay un diferencial importante. Y ahí la pregunta metodológica que uno se hace es, ¿quiénes son los que no responden? ¿Ya? Em, mientras más alta la no respuesta, es mayor sesgo. ¿Quiénes no nos respondieron? Entonces, ¿quiénes están adentro? ¿Ya? Por ejemplo, hay una apertura que no se hace ahí en la no respuesta que yo puedo observar, que es al final terminamos entrevistando a gente élites de mayor o de menor jerarquía. ¿Ya? Ahí es súper importante, se hizo un esfuerzo en el marco muestral por abarcar, ¿cierto?, una amplia tipología en distintas áreas, pero no nos da información de al final a quién terminamos entrevistando. Entonces uno también puede pensar que élites de mayor jerarquía van a tener algún cierto tipo de agencia que puede ser distintos a unas que tengan menor. ¿Ya? Entonces esta observación de que de repente hay resultados más extremos para las élites, uno podría hacerse la pregunta de, bueno, alguien que está en mayor jerarquía tal vez tiene mayor visibilidad, también tiene mayor agencia y tal vez tiene un poquito em, este riesgo de tener un poquito más tejo pasado, ¿ya? Cuando estoy ahí en vitrina más que los otros, entonces cuando tengo que elaborar mi respuesta acerca de cuáles son las expectativas de mejora, tal vez es un poquito más de wishful thinking, como diría uno, que lo que realmente, ¿cierto?, el actor piensa. En metodología de encuesta le llamamos deseabilidad social. Entonces, ver un poquito también cuando uno interpreta estas tremendas brechas en los resultados que ustedes las han relevado entre la ciudadanía y entre las élites, tener en consideración que eso también puede estar ahí atrás. La presentación de tasas de respuesta va siendo cada vez más importante, ¿cierto? Y que en las encuestas sociales de hogares se está poniendo como parte de las fichas metodológicas, así yo invitaría a ustedes, ¿cierto?, como investigadores, a que exijan, ¿cierto?, ese dato, porque es uno de los datos de calidad de la encuesta que nosotros podemos calcular a partir de esos datos. ¿Qué más? Hay otras áreas de las ciencias sociales donde también se tratan de abordar estas encuestas a élites y hay bastante metodología, ¿cierto?, que está ahí puesta, por ejemplo, encuestas a la élite política. Acá en Chile por hartos años se levantó una encuesta a élite política, ¿ya? Se iba al Congreso, se seleccionaban entonces muestras de diputados, senadores y se les hacía este tipo de encuesta. Ahí es más fácil, ¿ya? Porque por ejemplo, el marco de muestreo estaba definido, la población eran los diputados, los senadores, se podían seleccionar muestras con diseños
probabilístico, ¿cierto? Con diferente estratificación, por ejemplo, por partidos políticos. Entonces era mucho más fácil, directo, interpretar a quién estaban representando. Acá no se da eso o sea, uno no le puede pedir peras al olmo, es bien complejo y entonces es importante también relevar ese punto. Y en el pie de página se releva, así es que quiero dejar eso constatado, que hay que tomar con cautela, que esto no es representativo por la complejidad de identificar precisamente a toda esa población. ¿Ya? También, por ejemplo, en el ámbito económico, élites económicas, el Banco Central hace varios años también que hace esas encuestas y las publica, expectativas económicas, todos los meses, ¿cierto? Selecciona una muestra, ahí también tienen el problema de que no, esa élite económica no está definida, no se puede abordar, pero tienen ahí un documento metodológico donde un pequeño documento de trabajo donde se explica bien esta metodología. Entonces, yo ahí también llamaría a PNUD a elaborar ese tipo de reportes, ¿cierto? Porque acá uno se queda con el documento, otros se quedan con el resumen ejecutivo, pero es importante también disponibilizar a la ciudadanía y a los actores que van a tomar estos resultados para que tengan esa parte en consideración. Bueno, mejoraría selección de la muestra y posibles ajustes estadísticos que uno pudiera realizar para precisamente hacer esos análisis más robustos, por ejemplo, ajustes de no respuesta, ya que hubo no respuesta diferencial entre distintos tipos de élite, entonces uno debiera hacer esos ajustes para que por lo menos sean representativos de esa muestra que originalmente se diseñó. ¿Ya? Así que también hay un desafío metodológico por ese lado. Estas son poblaciones que se denominan hard to reach populations. Son difíciles, ¿cierto?, de identificar, son difíciles también de entrevistar. Y ahí entonces en la literatura en ciencia política, también en estadística, ¿cierto? Y en otras áreas hay bastante metodología para cómo identificarlas, muestrarlas y hacer análisis, ¿ya? Así que yo también invitaría a, cuando uno hace ese reporte de cómo se seleccionan estas muestras, poner ese contexto, porque usualmente no sabemos mucho, especialmente de este tipo de encuestas. Estamos más acostumbrados a las encuestas probabilísticas, las del INE, las académicas, pero estas no. Entonces ahí puede surgir el riesgo de pucha, qué tan bueno es esto, ¿cierto? Qué tan válido desde el punto de vista metodológico. Entonces es importante dar ese contexto. Esto es un trabajo complejo de hacer, ya por su naturaleza. Em, yo creo que la parte de la interpretación de algunos de esos resultados, especialmente estos cuando se ven estas brechas importantes, va por el lado de la deseabilidad social, ¿ya? Como les decía, tejo pasado. Entonces uno tiene que tomar esos resultados con moderación. Em, Hay que hacer más investigación en el caso de nuestra sociedad porque usualmente hay más documentos metodológicos de países anglosajones que tienen mucha más avance, ¿cierto? Historia en la medición de estos fenómenos complejos. Para entender esos procesos cognitivos que Eduardo también mencionaba. ¿Cómo es que están respondiendo? ¿De a dónde? Eso también es más complejo en las élites políticas porque tal vez no quieren revelar, ¿cierto?, que hay esa deshabilidad social, que están, ¿cierto?, tal vez sobre representando su posición en ese tema. Entonces tampoco estoy diciendo que sea fácil, pero es un desafío que hay que abordar y que hay que comunicar a la audiencia y esos son estudios metodológicos adicionales, ¿ya? Entonces, relevar también esa parte. Y y bueno, dejar también puesto la fortaleza de que se hace este esfuerzo, que es importante mostrarlo. Y yo creo que hay estos desafíos, pero está muy bien abordado en el informe la parte de la interpretación, ¿ya? Así que agradecer que existan este tipo de esfuerzos y nada, pues que podamos tomar las decisiones que corresponden para ir avanzando, porque un poco la foto que se presenta ahí es un poquito compleja, triste, de que nos cueste tanto cambiar. Gracias.
Gracias, Carolina. Ahora voy a ocupar micrófono. Aló, 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 aló. Tenía algunas preguntas escuchándolo. Voy a partir contigo, Eduardo. Te entrego micrófono para que puedas responder. Me voy a quedar aquí en la tarima para hacer el rostro. Em, Simplemente, bueno, tengo dos preguntas. Uno es si es que nos puedes contar un poco la cocina respecto de, bueno, cómo todos estos métodos, eh, todos estos múltiples métodos, ¿no es cierto?, pasan a ser parte de lo que ustedes analizan en el informe, ¿no es cierto? ¿Cómo leen estos resultados? ¿Cómo, en cierto, sé que te estoy haciendo una pregunta infinita, pero en 2 minutos, ¿ah? ¿Cómo, cómo logran entrar en el discurso, llegar a las conclusiones y finalmente plasmarlo en este informe? Esa es la primera. Partamos por ahí. Partamos por la primera, ya. Bueno, primero, muchas gracias por los comentarios tan interesantísimos. Bien. O sea, no puedo dejar de mencionar. Eh, abordando el preguntón de Cristian. Wow. Mira, primero, yo creo que hay en la cocina, cuando estamos planeando la pregunta de investigación, subpreguntas de investigación y unidades de análisis, ¿ya? Se arma como un outline del informe con partes, ¿ya? Y ese outline del informe con los distintos partes y capítulos se arman como un argumento iterativo, pero ese outline organiza un poco las unidades de análisis, ¿ya? Si te das cuenta, la primera parte del informe está basado básicamente en datos secundarios, estadísticas oficiales, la literatura, y cuenta la historia, todo del contexto del cambio, de los cambios que no han ocurrido, desafíos globales. La segunda parte, en realidad, la parte conceptual, es más bien aplicación de teoría sociológica, teoría social aplicada al problema. Y luego en las partes sucesivas hay como cierta distribución de las historias. La parte 3, ¿ya?, tiene una fuerte énfasis en los resultados cualitativos, en la conversación social sobre el cambio, con un complemento un poco en la encuesta de opinión. La parte 4 tiene un énfasis mucho más fuerte en la encuesta de opinión pública a la población general. Ya, parte 4. Parte 5 tiene un énfasis en hacer conversar la encuesta de opinión pública con la encuesta de elites. ¿Ya? Mientras que la parte 6, ¿sí?, se concentra más bien en la unidad de análisis de discursos públicos. Y movimientos sociales también está en la parte 5, ¿ya?, que ahí son estudios cualitativos específicos. Mientras que la parte 6 hace más bien un análisis de caso, de funcionamiento de las instituciones con discursos públicos. Entonces, hay una distribución que se combina. Y te diría que básicamente la parte 7 es la parte más de integración, de hacer una lectura de qué te dice la sociedad chilena, mirar estas distintas unidades de análisis con distintas metodologías. Esa es la parte más de integración. Para hacerte una idea de cómo funciona en la cocina. No, bueno, que junto con eso es que en realidad hubo un proceso bien iterativo de una vez que teníamos todo esto sobre la mesa, distintos instrumentos de distinto tipo, cualitativo, cuantitativo, en pensar de forma más agregada y que está muy bien reflejada en la sinopsis del informe sobre, bueno, cómo podemos juntar las piezas y debemos confesar que ese proceso de juntar las piezas pasó por varias versiones que nos llevó a distintas interpretaciones
en base con los mismos datos. Quizás una lección aprendida del proceso es justamente cómo los mismos datos nos pueden llevar a distintos lugares, en el fondo. Llegamos como a esta idea de que las dificultades para cambiar, sabíamos que era un problema de conducción, venía desde el trasfondo teórico, pero nos concentramos en estos dos conjuntos de explicaciones, la relación disfuncional entre los actores y cómo estas relaciones se veían dificultadas o estaban en un contexto de lógica a nivel de subjetividad, de instituciones y discursos públicos, pero también llegamos a otro tipo de interpretaciones. Por ejemplo, y acá rescatando un poco lo que ponía en discusión Jorge, interpretaciones de hasta qué punto todo el material nos dice que hay disposiciones súper favorables para los cambios, pero hasta qué punto esas disposiciones, más a nivel de declaraciones que son susceptibles de ser captadas en la opinión pública, no estaban un poco en contradicción con lo que ocurría en la práctica, en dinámicas bloqueadas, de obstruccionismo súper fuerte, y hasta qué punto en la práctica había algo que era súper importante para explicar las dificultades actuales para cambiar. En la práctica donde operan otras cosas, operan con fuerza las lógicas de poder, los intereses, la correlación de fuerza, las limitaciones institucionales que puedan tener los actores, que es muy distinto a lo que pueda responder la elite o la ciudadanía en una encuesta, que está más bien basado en la idea de querer. Entonces veíamos en ensayos previos, de hecho, del argumento que había una distancia del dicho al hecho, se podría decir de forma resumida. Entonces, no inclinamos finalmente por el argumento que quedó, fundamentalmente porque quizás para poder profundizar en el ámbito de la práctica no nos daban los instrumentos que teníamos. Esa quizás sería otra lección. También veíamos el conjunto de piezas y esas piezas también rinden lo que rinden y no lograba rendir quizás para poder profundizar en esta otra idea. Entonces, así como fuimos conversando justamente en un proceso bien colectivo, iterativo, en cómo se iban juntando estas piezas. Claro. Destaco el tema iterativo que acaban de decir, ¿no? Porque, claro, efectivamente de repente uno hace una encuesta y después quiere hacer otra encuesta para ver todos los puntos ciegos que ahora aparecen muy claramente cuando uno es el primero. Y digo encuesta, pero puede haber sido cualquier otra dinámica. Em, claro. Em, Ahora una pregunta un poquito más sobre el fondo de lo que hablaron. Y lo voy a plantear así, de esta forma. ¿Tú crees que hay una idea de juego de suma cero que se haya ido asentando en la élite y en la ciudadanía, en el sentido de que si yo gano, tú pierdes y viceversa, a partir de los resultados que han analizado? Mira, yo creo que la lógica de suma cero es uno de los problemas centrales que analiza el informe. Yo creo que definitivamente a nivel, tal vez no es tan extremo como suma cero, pero que hay la discusión de políticas públicas parece como una iteración que no converge. Yo creo que es una realidad. Es una realidad. Yo creo que tanto a nivel de funcionamiento de las instituciones como en discursos públicos, el informe nos muestra que existe un poco esa lógica. Y la práctica, por ejemplo, del veto. Lo que están tomando procesos de reforma, por ejemplo, ponerse de acuerdo. Las pensiones es una cuestión que lleva en discusión, sobre todo las pensiones, la parte difícil de las reformas. ¿Sí? Las pensiones contributivas es una cuestión que llevará, ¿cuánto? 12, 15 años. Entonces, eso puede ser un ejemplo de demasiado tiempo, ¿ya? Demasiado tiempo, porque la población va envejeciendo crecientemente, ¿ya? O sea, nosotros tenemos un tema con el envejecimiento muy pronunciado. Es bien extremo en Chile este patrón demográfico, ¿ya?
O ponerse de acuerdo, por ejemplo, para abordar los problemas de seguridad. Crimen organizado, o sea, la sofisticación con que se organiza el crimen versus la velocidad. No es esto. Entonces sí, yo creo que hay algo así. Ahora voy a hacerte un par de preguntas a ti, Jorge, pero claro, el tema simbólico de que en realidad uno, esto es tesis mía, perdonen, ¿ah? Pero que uno, claro, puede perder de foco la solución de pensiones en lo concreto de dinero que recibe a final de mes respecto de cuál es lo simbólico que hay detrás o por arriba o por abajo de la solución planteada, se hace bien, se marca mucho y hace que esta cosa se trabe. Quería, Jorge, hacerte hablaste sobre las diferencias de la élite, la desvalorización del Estado, etcétera. Es- Y no sé por qué me apareció Elon Musk cuando hablaba, ¿ah? Y te quiero hacer una pregunta. Por eso, ¿no será que ahora que aparece Elon Musk hasta en la sopa a partir de que está de mejor amigo del presidente electo de los Estados Unidos, que al final la élite económica a vistas y lo que decías de las personas, al final, como se dice en inglés, deliver, ¿no? Al final veo cohetes volando, veo autos eléctricos en las calles y resulta ser que, claro, personaje cuestionable, no sé, ¿ah? Voy a ponerlo así, pero que tiene esa ventaja y lo ejemplifico en él como idea, ¿no? Pero estoy hablando de la élite económica en general. Mira, al final me entrega un producto que yo puedo ir a comprar a una parte y no estas discusiones eternas como puede ser pensiones que queda en la nada, ¿no? En el fondo, como sustitución de la labor del Estado, lo hice. Como alguien que simplemente entrega, deliver, dice que va a hacer algo, se demorará más, se demorará menos, pero hace. Por último, hace, ¿no? Otro ejemplo para esto es como, claro, la privatización del espacio público que pueden hacer los malls. Mire, todo bien, no me gusta, ¿no? Pero al final voy para allá porque tengo seguridad, aire acondicionado, puedo comprar, puedo comer, etcétera, y no a la plaza, ¿no? Al final hacen, por más que podamos tener todas las críticas que queramos, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que este tipo de informe nos pone frente a la pregunta, aquí lo llevo a mi agenda también porque es más fácil responder, de cuál es el rol de las élites en general en las sociedades contemporáneas y cómo surge el debate de las élites, que por cierto tiene sobre 120 años, si miramos la literatura que comienza con el concepto de élites y cómo se pone en discusión, tiene que ver sobre todo con la distribución del poder en las sociedades. Y qué explica que ciertas personas lleguen al poder y ofrezcan o se pongan a disposición o asuman, según como quiera entenderse, la conducción de las sociedades. Entonces, claro, era interés hace 120 años con el comienzo del siglo XX, lo es ahora también. ¿Qué explica que ciertas personas tomen posiciones de liderazgo en distintas esferas de la sociedad? Hoy día entendemos que hay una diferenciación funcional de las distintas esferas de la sociedad y por ende existen distintos tipos de liderazgo. No es que exista solo un tipo de liderazgo, tampoco que vengan todos exactamente en el mismo lugar. Eh, Tenemos sí cierta evidencia de que se comparten ciertos lugares en común entre varias personas de la elite, cuando vamos a la elite chilena, pero también internacional, pero todo eso no nos quita la pregunta de cómo llegaron ahí y cuál es la función que tienen. Y cuando pensamos en la elite política y en la elite económica, entendemos que el rol del Estado y el rol del mercado son fundamentales para que las sociedades funcionen bien, se desarrollen y logren objetivos comunes. Entonces, creo que si es que realmente todo esto, estamos en un contexto global además donde se discute mucho el rol del dinero en la política, el rol del dinero en la toma de las decisiones comunes, estamos en un contexto global y nacional de discusión respecto de quiénes se benefician con el funcionamiento del sistema económico y político. Esto no es tanta novedad tampoco. Si vamos, por ejemplo, a lo que decía Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, en un libro del 2012, decía, la gente siente que el sistema económico y el sistema político funcionan en beneficio de una minoría y no de una mayoría. Existen encuestas internacionales, la global de Ipsos, por ejemplo, que habla de un fuerte sentimiento anti-élite.
Entonces, yo creo que hay un cuestionamiento respecto de cómo se están tomando las decisiones que son de interés común, de interés público, y a quienes benefician. Y esto a ratos parece un tirón de orejas a la élite económica o a esta idea de una élite económica que parece tener una alternativa por fuera del Estado para todo y que opta a veces por salirse, como dice otro autor francés, Rosambalón, opera como una suerte de secesión de la riqueza, de una parte desinteresada de los bienes comunes. Y a ratos, claro, se plantea que existen alternativas privadas por fuera que funcionan mejor y que entregan soluciones concretas. Pero yo creo que hay que hacerse la pregunta de si realmente estamos reflexionando sobre cuáles son las consecuencias de un verdadero declive y empeoramiento del Estado. Ese es el punto. En el fondo, pueden aparecer alternativas de fácil acceso o que generan consenso del sector privado, pero también creo que estamos perdiendo de vista cuáles son los peligros de que se debilite de verdad el Estado. Y creo que a ratos en la reflexión chilena existe una discordancia demasiado grande entre lo que se opina del Estado y cómo realmente funciona el Estado. Por ejemplo, estos últimos años se ha querido intencionar el debate sobre el problema de la permisología como el gran problema de la sociedad chilena. Y hay que hacerse la pregunta si realmente ese es el único problema que existe en la sociedad chilena y todo es culpa del Estado, o hay otras situaciones que también deben ser consideradas con igual importancia cuando tienes un Estado que sigue apareciendo en todos los indicadores internacionales. Esto no quiere decir que esté empeorando, que haya cosas que haya que poner atención, que haya cosas que van en una tendencia negativa, hay que poner atención, por supuesto, pero hay que buscar la manera de pensar cómo el sector privado y el sector público contribuyen a tener un mejor Estado y cómo las élites en general de distintas esferas entiende la necesidad del Estado para tomar las decisiones que son también privadas, que son también culturales, que son también políticas, que son también sociales. Cuando decías, mira, hay que mejorar el Estado, tener esa discusión, y mencionaste permisología, no sé si es un ejemplo de eso que a pesar de que puede que no sea del todo el problema, si es un problema a tratar o es que en realidad es una especie de volador de luces como lo estás planteando respecto de, mira, en realidad no estamos yendo por lo accesorio porque hay muchas otras cosas que son relevantes que debiésemos ver. No creo que exista ninguna solución única ni recetario tampoco. Entonces, con certeza absoluta, el tema de los permisos, tramitaciones, burocracias es un problema. Lo digo no solo como investigador de temas de Estado, sino como académico que le toca lidiar con los problemas de ciertas áreas del Estado para respaldar fondos de ciencia, para poder rendir cosas. O sea, me toca enfrentarlo como también desde otra esfera. Es un problema y debe estar dentro del problema a resolver. Pero si uno lee el debate público, en los últimos años pareciera que se convirtió en el problema de la sociedad chilena. Y en verdad, cuando tenemos otros problemas que son tremendamente importantes, parecen opacados o disminuidos. Y cuando uno mira la tendencia histórica de evaluación del Estado, en realidad el Estado chileno sobresale por ser eficiente en comparación internacional, que es como debemos hacer esto, con América Latina y con la OECD. Entonces podemos estar mirando una tendencia negativa, una reversión de problemas. Y la permisología aparece entre esos temas que debe ser discutido, que tiene asuntos objetivos. Lo que yo digo es que no es el único y que debe ser calibrado adecuadamente para enjuiciar el Estado y para tener un panorama más complejo sobre los problemas que debe asumir el país hacia adelante. Perfecto, gracias. Carolina, tenía una pregunta, pensé que lo ibas a mencionar, pero me gustaría tu opinión, saliendo de la metodología propiamente de la encuesta, sino cómo, con tu experiencia en el diseño de cuestionarios, cómo nos hacemos cargo de medir estos conceptos que pueden ser medios difusos, como bien decías tú, bueno, cómo entienden las personas estas preguntas y qué hay que hacer. Algo de eso hicimos, ¿no? Para tratar de entender bien cómo interpretar los conceptos y las preguntas que nosotros le planteamos a las personas. Cristian, te agradezco que me hagas la pregunta porque yo creo que batí mi propio récord de hacer una presentación tan corta. No me di, capaz que lo hice en menos de 5 minutos, así que muchas gracias por este espacio. Lo mencioné muy de pasada, ¿cierto? Pero esto precisamente tiene que ver con cómo analizar e interpretar bien estos resultados tomándose ese granito de sal, ¿ya?
Pensando también en la replicabilidad de estos resultados, es que quiero volver a hacer el énfasis en la documentación. ¿Cómo se desarrolló ese cuestionario? Me enfoqué harto en la parte cuantitativa, ¿cierto? Del desarrollo de una encuesta, cómo identificar bien a la población, cómo desarrollar, ¿cierto?, de la manera más adecuada posible este marco muestral, este registro de la población de élite, ¿cierto? ¿Quiénes son? Se identificaron bien los estratos, como le llamamos, ¿cierto?, la metodología, los tipos de élite, pero no un poco, ¿cierto?, cómo se desarrolló ese proceso. También puse el foco en las tasas de respuesta, en el trabajo de campo, cómo se entrenó a esos encuestadores, qué tipo de encuestadores se desarrolló. Estos no son los típicos encuestadores de encuestas de hogares, ¿cierto? Acá se necesitaba otro tipo de personal, qué entrenamiento se le hizo, otros tipos de protocolos para cómo llegar a ellos, ¿cierto? Mucho estar parado allá fuera del Congreso, agendar entrevistas, métodos de cómo convencer a estas personas que son tan ocupadas, ¿cierto? Que tienen también 3 minutos tal vez para darnos su opinión. Entonces me fui más por ese lado, ajustes estadísticos después para poder ponderar, calibrar, como dice acá Jorge, esos mismos resultados. Y lo que no abordé fue el tema ya del cuestionario, de las preguntas. Y por ahí Eduardo se menciona en el informe la comparabilidad para atrás. Entonces, fundamental para cuando se hagan futuros estudios en documentar cómo se hizo este cuestionario, ¿ya? Acá hay varias etapas de desarrollo de un cuestionario. Acá hay harto énfasis en la discusión de expertos, que es por ahí se parte, cuando se hace una selección, una curatoría de qué preguntas voy a incluir, dónde voy a poner los focos, porque no puedo, me gustaría hacer un montón de preguntas, abordar varias aristas, ¿cierto?, de este tema, pero ahí se hace una selección. ¿Cómo fue ese proceso iterativo, ¿cierto?, de selección? ¿Ya? Tiene que ver con el enfoque, con el énfasis que quieren poner los propios investigadores, y eso también se tiene que poner sobre la mesa. ¿Por qué escogí lo que incluí en la encuesta y qué dejé fuera y por qué los dejé fuera? ¿Ya? Esto ayuda completamente con en 10 años más vamos a hacer otra encuesta y tiene que haber esa comparación o justificar por qué ahora estos resultados de élite y de cambios tal vez pueden ser o no comparables. Entonces el primer proceso ese de discusión, elaboración del primer borrador de expertos es fundamental y poder relevarlo, ¿ya? Después que uno tiene ese primer borrador de cuestionario, usualmente es más largo, ¿cierto? Es más ambicioso en lo que se quiere medir y cómo se quiere medir y las metodologías. Vamos a usar preguntas abiertas, cerradas, vamos a usar viñetas, por ejemplo, que es como se usa en otros estudios precisamente para indagar de otra manera, ¿cierto?, en esas disposiciones que están tal vez ocultas o que son más difíciles incluso para llegar a pensar en los entrevistados. Fundamental saber cómo se hizo, ¿ya? Pero llegamos a un primer borrador. Ese primer borrador tiene que ser testeado, tiene que haber un proceso de evaluación. Y tal como ustedes tienen múltiples métodos para analizar los resultados de la encuesta, en metodología de encuestas también tenemos múltiples métodos para testear, ¿cierto? Para validar, para decidir que finalmente llega al cuestionario que se presenta a esta población de élites. Ahí hay un proceso, ¿cierto?, que va en múltiples etapas. También es un proceso que es un poco iterativo, ¿ya? Usualmente uno después de tener un cuestionario que viene de esta revisión internacional y de esta curatoría nacional contextualizada también en nuestra cultura, ¿ya? Como les decía, hay mucha documentación anglosajona donde se hace más estudios y desde hace mucho más tiempo, pero acá no es tanta. Entonces, también cómo se hizo esa traducción a la cultura nuestra. Procesos de traducción de cuestionarios, hay harta metodología en eso. Entonces ahí los testeos cognitivos se llaman entrevistas cognitivas, es el método, ¿cierto?, que usualmente se sigue, es cualitativo, pero profundiza precisamente en ese ámbito de cómo es el proceso de respuesta, cómo es cuando al entrevistado, ¿cierto?, se le presenta una pregunta de encuesta, cómo piensa,
Y ahí entonces se va entrando en ese proceso y ayuda mucho a validar. Estoy capturando con el fraseo que tengo lo que yo como investigador tenía en mente. Eso me ayuda a ajustar los fraseos, a tal vez cambiar la posición de las preguntas en el cuestionario. Esos son efectos de contexto, no solamente el momento en el tiempo en el que yo hago la encuesta, sino que también preguntas anteriores, ¿cierto? Le dan un contexto, un framing a las respuestas que vienen después. Usualmente después de ese proceso uno va a una prueba piloto, ¿ya? Porque si bien acá podemos entrar en profundidad en algunas preguntas clave de la encuesta, después tengo que ver qué tan representativo es ese fenómeno ya cuantitativamente, porque así finalmente la voy a recoger. Entonces, tampoco sabemos de ese proceso porque no está documentado si se hicieron pruebas piloto, con quiénes se hicieron, etcétera. Entonces, después de esa prueba piloto, usualmente uno vuelve porque ya tiene dos informaciones complementarias. De los expertos, tenemos información de los mismos entrevistados cualitativa y después uno recoge información cuantitativa del proceso de encuestaje. ¿Está funcionando nuestro protocolo? ¿Son las tasas de respuesta las esperadas? Uy, eso va a influir en cuánto tiempo de terreno, por ejemplo, si cuesta mucho, 2 semanas, o van a ser 4 meses. ¿Ya? Eso nos ayuda a proyectar tiempos, costos, entonces súper importante. Y de ahí uno usualmente vuelve al cuestionario y hace un borrador final. Acá está la gracia de que ya se había hecho este ejercicio antes, pero cuando uno está elaborando preguntas nuevas, cuestionarios nuevos, usualmente uno requiere un proceso más largo de pretesteo. Volver tal vez a los expertos, volver a profundizar en las nuevas versiones de las preguntas, una otra pequeña prueba de campo, ¿cierto? Y de ahí recién ir al terreno, ¿ya? Porque tenemos una oportunidad en 10 años de hacer esto y uno quiere hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, ese es más o menos el proceso estándar de ir, y después esto tiene que ser iterativo porque tal vez, o sea, documentarlo bien, porque tal vez en 10 años más el PNUD va a querer tomar esta foto, ¿cierto? Entonces tiene que tener esa información para poder hacer lo más comparable posible el proceso, o tal vez no, decir, mira, acá nos desviamos porque la sociedad ha cambiado, el fenómeno ha cambiado, entonces ahora tengo que modificar las preguntas, o las voy a mantener, ¿cierto? Para la comparabilidad histórica. Entonces, esa parte me falta y es fundamental para interpretar hoy los resultados y para asegurar que a futuro también, cómo los voy a interpretar, el corte transversal, por decirlo de alguna manera, y la serie de tiempo. Muchas gracias por venir, a mi querido público y a los expositores. Muy interesante. No, ¿tienen algún, simplemente voy a dar por ver si es que quieren decir alguna palabra para dar esto por cerrado? ¿Algún comentario final? No, muchísimas gracias. Encuentro que es muy importante para nosotros tener esta oportunidad de conversar y recibir los comentarios. Solo comentarle a Carolina que efectivamente hay harto más de documentación técnica que no está publicado simplemente por la extensión, pero esto me deja con la idea de que este trabajo interno que tenemos, donde tenemos publicado cómo se desarrollaron metodológicamente la construcción de los instrumentos, la iteración que tuvo detrás, lo hicimos en el caso de la encuesta de Elite y en el caso con opinión pública. Tal vez lo que queríamos hacer es publicar un anexo metodológico, pero más detallado, porque la extensión del informe no nos da los anexos son ultra compactos, pero creo que es totalmente cierto y necesario. Y estaba pensando en otro cambio social bien relevante, como para los estudios del futuro, que a ustedes les debe pasar lo mismo, la creciente renuencia a contestar encuestas. Versus hace 10 años, hoy día es súper difícil. O sea, la gente está como dejando de contestar encuestas, entonces tenemos que ver cómo abordamos ese desafío. Es un instrumento súper relevante para la disciplina, sin embargo, hay un contexto crecientemente averso. En fin, Ese es muchas un gracias. súper buen punto. Sí, la atención es un tema
cada vez más complicado. De hecho, esto que estamos haciendo atenta contra la